Saludos desde mi jardín en el balcón. Hoy vamos a hablar de componentes de sustratos para suculentas. Fue una petición que me hizo una compañera de trabajo, pero les quiero comentar que en el primer video del canal yo comenté sobre el sustrato que utilizo, cómo lo voy formando, qué diferentes elementos utilizo para formar mi sustrato para suculentas, y lo hice con esta hermosa planta. Me acababa de llegar con un regalo de mi hija, por eso ese video es doblemente especial para mí, porque comencé mi canal con un regalo de mi hija, un regalo para mí muy especial, una planta que yo buscaba mucho, pero que para mí que era como que carita, y yo como que lo que pensaba y lo pensaba, y un día fui a ese jardín cuando ella vino de vacaciones y ella me lo compró. Así que es muy importante para mí. Es Euphorbia inermis, el primer video del canal. Y en ese video yo muestro cómo yo formo mi sustrato y otras cosas más que yo hago cuando la planta llega, cuando formo mi sustrato, que voy poniéndole al tiesto para evitar que ciertas cosas sucedan, dónde la ubiqué, cómo afectó esa ubicación, dónde la cambié y cómo se fue mejorando la planta. Así que mira, Euphorbia inermis es el primer video de este canal. Para mí sería maravilloso que me apoyen en mi primer video, y que fue un regalito de mi hija bella. Bueno, pero entonces vamos a repasar sobre esos sustratos para suculentas. Cuando pensamos en suculentas, tenemos que pensar en un sustrato distinto al que pensamos para plantas tropicales. Las plantas tropicales necesitan más humedad porque sus hojas suelen ser mucho más finas. En el caso de las suculentas, las hojas son más gruesas, el tallo, hojas y tallos tienen la capacidad de almacenar humedad. Por lo tanto, si tú creas un sustrato que almacena humedad, la suculenta no va a poder procesar toda esa humedad y va a terminar pudriéndose. En el caso de las tropicales, tú tienes que estar pendiente de que la planta, sin encharcarse, mantenga cierto nivel de humedad. En las suculentas, tú tienes que dar en muchas de ellas oportunidad a que el sustrato seque por completo. En algunas puedes esperar hasta un poco más y en otras no debes esperar un poco más. Eso va a depender de cada suculenta y uno va aprendiendo de cada una cuál es su requisito para sobrevivir. Pues vamos a hablar un poquito de ese sustrato. En mi caso, todas, tanto las plantas tropicales como las plantas suculentosas, necesitan una parte orgánica. Las plantas tropicales van a necesitar un componente mayor orgánico que el inorgánico. Este serían mis diferentes elementos para formar mi componente orgánico. Y aquí tenemos mis componentes inorgánicos, las cosas que usted puede utilizar para lograr su parte inorgánica en un sustrato. Puede ser tan sencillo como tierra de jardín y perlita y osmocote. Ya con eso usted tiene un sustrato para suculentas. Pero pues cuando empiezas en este mundo, empiezas a curiosear y quieres aprender sobre un poquito más de otras cosas y te envuelves, ¿verdad? Te convuelves y te comprometes. Que yo tengo en la parte de componentes orgánicos. Yo tengo aquí humus de lombriz. Tengo aquí eh, composta que yo creé en bastante menor cantidad, porque se entiende que si añades mucha puedes quemar las raíces. El humus de lombriz es muy bueno tanto para las tropicales como para las suculentas. Aquí tenemos fibra de coco y aquí tenemos tierra de jardín. La tierra de jardín muchas personas no la utilizan, yo de vez en cuando le añado un poquito. Este sería mi componente orgánico. En mi componente inorgánico, aquí hay diferentes cosas que puedes utilizar. Como te comenté, lo más básico en inorgánico es la perlita y funciona muy bien. La perlita, en todo caso, lo que tiene es que se deshace fácilmente. Y si a ti no te gusta estar trasplantando mucho las plantas cada cierto tiempo, que se debe hacer, pues ella va a dejar de funcionar y lo que te va a estar quedando es la tierra de jardín. Si lo que tienes es perlita y tierra de jardín, te va a quedar la tierra de jardín. En algún momento esa tierra se va a endurecer y las raíces se van a ahorcar y vas a estar perdiendo la planta. Yo compré hace poquito la perlita
porque estoy haciendo unas pruebitas con plantas tropicales que la mezcla de sus sustratos pedía perlita. Si no, posiblemente no lo utilizaba. Yo empecé con perlita, pero luego cambié a piedra volcánica, que es porosa, es liviana y permite la aireación del sustrato. De esta añado bastante. También conseguí vermiculita, que es un mineral que aporta nutrientes también y retiene algo de humedad, pero no en exceso. El otro componente es el carbón, que te ayuda a controlar la humedad y posibles hongos. Este sustrato lo compré hace poquito, lo mostré en un video, que es una mezcla de diferentes piedras, que lo recomendaron, este que está aquí. Lo compré en el área metropolitana de Puerto Rico y este dice que tiene diferentes componentes. Acá es un sustrato también, como unas piedritas, algunas son volcánicas, otras piedras pómez. Esto me va a ayudar a que mi sustrato quede mucho más mineral, mucho más inorgánico que orgánico. Yo he estado evaluando un poquito mi sustrato últimamente porque, por ejemplo, hay personas que siembran, por ejemplo, en vermiculita y fibra de coco y humus de lombriz. Y yo por un tiempo notaba que mis plantas no estaban creciendo lo suficiente. Y es muy interesante porque dependiendo del país, cada persona te va a decir que usa un sustrato con unos porcientos, ¿verdad? Que te pueden decir 70 mineral, 30 orgánico, o lo van variando. Y todo va a depender de la humedad de ese país o de la zona donde tú estás en tu país. Así que yo noté que las plantas me comenzaron a crecer un poquito más, pero cuando venían lluvias fuertes y todo el tiempo, encontré par de tallos podridos. Y eso ha hecho que yo diga, bueno, cuando empiece los trasplantes de esas suculentas, que les toque ya el trasplante o que las vuelva a sembrar porque le tuve que cortar el tallo, voy a aumentar un poco más el componente inorgánico, pero voy a añadir un poco más de humus de lombriz, que sería mi elemento de abono, para asegurarme, compensar el que, ok, es más inorgánico, pero yo tengo para que te alimentes, ¿verdad? Aquí se fue el componente inorgánico y ahora vamos con el orgánico. Y vamos a ver cómo queda. Lo importante es que quede suelto. Tanto las plantas tropicales como en el caso de las suculentas, ese sustrato tiene que quedar suelto, aunque sea un sustrato mucho más orgánico. Ay, yo lo encuentro bien bonito. Por lo menos bonito se ve. Lo encuentro un poquito más inorgánico de lo que lo he estado preparando y eso es lo que quiero hacer. Y que suelte. Para aumentar el humus de lombriz y la composta son abonos. Los fertilizantes son lo que ya es trabajado y yo le voy a añadir, que lo utiliza mucho para las suculentas, osmocote. Le voy a añadir también triple fosfato, que lo que he escuchado es que ayuda al desarrollo de las raíces y que unas raíces sanas son una planta que puede enfrentar algunas enfermedades. Así que voy a probar con algunas suculentas que tengo por ahí esperando que yo saque tiempo para trasplantarlas. Vamos a ver cuál elijo. Ok, voy a aprovechar para sembrar estas suculentas que tengo aquí. Estas suculentas las compré hace tiempo. Se supone que yo no hubiera comprado estas tres hermosuras que están aquí. Yo fui a buscar el Christmas Cactus en aquella ocasión y lo fui a buscar porque en el video que tengo de cactus epífitos quería que vieran la diferencia del Christmas Cactus. Todo esto blanquito es de cuando le echan agua. No tiene cal, rocían, son tantas plantas que rocían por encima y la cal del agua
se queda sobre las hojas. Pero yo fui buscando para poder que vieran la diferencia de cuál era el Spring Cactus, que yo nunca lo he visto en los jardines de Puerto Rico, pero igual mi hija hermosa los compró y en un viaje que vino me los trajo. Así que yo tengo Spring Cactus y le digo, yo nunca los he visto en Puerto Rico. Vean ese video y lo que van a ver es cómo el Spring Cactus ha ido formando nuevas hojitas. Yo estoy emocionada con el desarrollo. Ese mismo sustrato lo voy a utilizar para trasplantar este cactus, pero por lo pronto voy a trasplantar solamente estas suculentas, luego las voy a identificar, tengo los nombres por ahí, al final del video las identifico y hablo un poquito de la información que haya encontrado. Pero lo que voy a hacer que de estas tres voy a sembrar juntitas estas dos, porque sus hojas son mucho más gruesas y quiere decir que el riego que ellas van a requerir va a ser un poquito menos que estas, que sus hojas son un poquito más finas. Todas esas cosas se deben tomar en cuenta cuando vamos a decidir si vamos a querer combinar suculentas. Hay personas que no las combinan, pero cuando tú tienes poco espacio porque te desquiciaste y seguiste comprando, pues entonces tienes que decir, chicas, tienen que vivir, tienen que compartir un tiestito. Pues esto está bien, bien durito, porque esto es turba y le echan perlita, pero a medida que se va secando, se pone ese sustrato bien durito, no tiene nutrientes. Ahora mismo en muchas ocasiones le añaden osmocote a los sustratos en los jardines. No, esto no tiene nada. Así que esto hay que sacarlo rapidito. Me tomó mucho tiempo, ¿verdad?, poder hacerlo, pero cuando no estás grabando, tú avanzas mucho en tu jardín, pero cuando estás grabando, wow, el ritmo es, ay, mira, tiene un hijito. Esto es un regalón. Qué emoción, eso me pone contenta. Este, así que miren, cuando ustedes vean un video, ya sea de mi canal o de otros canales, y usted sacó información de ese video o ese video lo entretuvo, lo único, no tiene ni que dar chavos, hay canales que piden dinero, pero hay canales que no. Usted no sabe el bien que le hace a esa persona marcando el like o haciendo un comentario que puede ser tan sencillo como saludos, un saludito o un emoji de carita alegre de que me complació tu video. Y eso, mire, eso es un dedito ahí diciendo like, bien sencillo. Y le haces la vida a la persona que creó el video. Ok, vamos entonces a trasplantar. Vamos a ver primero cómo se ven. Antes de eso, yo hago algo que para mí es sumamente importante, que es siempre que me llega una planta, de hecho, estas plantitas eran de JR, yo notaba que tenía unas poquitas de plaga encima. Eso es normal, a mí eso no, yo entiendo que esas cosas pasan, son demasiadas plantas, pero como yo prevengo, lo primero que yo hice fue que en diferentes ocasiones rocié con alcohol la roseta, por si había algo, pues muriera, ¿verdad? Pero entonces en la raíz hago esto, tierra de diatomea. La tierra de diatomea yo la conseguí, hasta ahora no la he conseguido en Puerto Rico, pero la conseguí en Amazon, viene un saquito bien grande, así que tú estás mucho tiempo te dura esa tierra de diatomea. Mi amiga Katy me dijo que usara mascarilla. Katy, sí, tengo que hacerlo. Sí, porque no es bueno para las vías respiratorias. Así que es cuestión de usarla. Bien, vamos ahora. No la quise presentar antes porque no le había puesto la tierra de diatomea, pero ahora que la tengo, ay, este bebé, qué bonito. Como tiene un bebé, pues tengo que asegurarme de darle espacio. Yo lo voy a tener en la parte de la pared para yo controlar el riego, porque todavía es mucho tiesto, así que va a ser mucho sustrato para estas pocas de raíces. Lo bueno es que estoy teniendo un sustrato bien mineral, pero bien abonado, bien fertilizado. A esta planta yo
cuando el sustrato seque, le doy un par de días más antes de volver a regar, porque sus hojas acumulan humedad. Aunque el sustrato esté seco, tienes que pensar en la humedad que está acumulada en sus hojitas. Posiblemente yo no tomaba eso en consideración y por eso algunos tallos se pudrieron. Ahora yo voy a estar más precavida con eso. Eso es parte de ir aprendiendo. Tengo oportunidad de añadir otra suculenta. Yo compré, creo que es un cotiledón orbiculata, voy a verificarlo. Sus hojas son relativamente gruesas. Yo encuentro que este está bastante flaquito, pero pues esto tiene muy buena raíz. Ya saben que tenemos que desmoronar esa raíz un poquito y echar tierra de atomea. Esta es una suculenta pruinosa. Y en el momento que yo estoy grabando este video, va a salir un video sobre suculentas con pruina. Ahí yo explico, doy ejemplo de par de suculentas que tengo y explico ¿verdad? Las características, los beneficios de la pruina, las medidas que tenemos que tener con ella. Déjame dejarlo aquí. Así que vayan a ver ese video. Dice suculentas pruinosas. Y dice suculentas pruinosas, Gractoveria Lowly Rose y otras. Pues la estoy colocando aquí porque aunque ella tiene pruina y las otras no, coincide en que sus hojas son bastante gorditas y me va a ayudar a que haya más raíces absorbiendo la humedad del sustrato. Así que estaba buscando ahí qué otras siembro, porque de verdad que debo sembrar. Y estas cosas son temporeras. Tú miras y dices, estas como que no combinaron, pero sí cuando las vayas a combinar, viene bien que tú verifiques si tienen características similares. Si no tienen características similares, pues entonces tú tienes que estar un poquito más pendiente de tratar de adaptar, de llegar a un punto medio entre las necesidades de uno y las necesidades de las otras. O simplemente dejarlas por un tiempito porque querías hacer un arreglo que lo encontrabas bonito. Okay. Está buscando. Una de las cosas que comento en ese video de echeverias pruinosas, de suculentas pruinosas, es que no debes tocarlas para no quitar esa pruina, porque la pruina es un elemento muy beneficioso para las suculentas. Cuando se las remueves porque estás tocando lo que no debes, le estás quitando una protección. Vean el video que ahí se los explico. Estoy añadiendo un poquito de piedra volcánica. Me gusta poner piedra volcánica en la parte de arriba. Antes usaba piedra de jardín, que se puede utilizar, pero el problema de la piedra de jardín es que no es porosa. Ay, Dios mío, se me está haciendo como difícil. No es porosa y hace que el sustrato tarde más tiempo en secarse. Mejor, si vas a usar piedra de jardín, utilízalo como un elemento inorgánico en el sustrato, pero evítalo en la parte de arriba. Esto a mí me ayuda, la volcánica, como he mencionado en otros momentos, me ayuda a aliviar el peso de la maceta, tiesto, y es más poroso. Ay, estoy contenta de que pude sacar tiempito para trasplantarla. Estaban gritando. ¿Qué pasa? No me olvides, estamos aquí. Ok, ya estamos. Sacar un poquito de piedra volcánica entre las hojas que cayeron. Yo, por ejemplo, y lo explico en el video, yo en estas suculentas puedo limpiar las hojitas después de que las sembré con una brochita. En esta no se puede. Suculentas pruinosas, Craftoveria Lowly Rose. Este es el videíto que les estoy también invitando. Hoy les invité a dos videitos. Euphorbia inermis, mentira, 3. Cactus epífitos y suculentas pruinosas, Craftoveria Lowly Rose.
olvidé mencionarle esto. Esto es cascarilla de arroz. Yo considero que es un elemento orgánico, pero es un elemento orgánico que le da soltura al sustrato. Y lo bueno que es que como es orgánico, cuando se descompone, pues lo que hace es aportar algún tipo de nutriente al sustrato. Lo he utilizado y me ha funcionado bien, no he tenido problemas con él. Hacía tiempo que no tenía cascarilla. Así quedó el conjunto de estas suculentas. Esta la busco y aparece como una Echeveria Dark Strand. También aparece como Echeveria Darth Vader, bien parecidas a esas dos. Cuando lo busco lo pongo en un buscador ese nombre para ver un poquito más de información, pues no aparece como tal. Esta, mira, ahí se ve muy bien. Ven que tienen como unas vellosidades. Todo eso está a través de toda su hoja, abajo y arriba, toda. Es como si fuera un guayito, bien llamativa. Pero cuando la pongo en Google, aparece la foto que está mostrando es de una Echeveria. Gracias, no me dio mucha información. Estoy casi segura que esta es un cotyledón orbiculata que está gigio, pero costó 2 pesos. Así que yo entiendo que pues, vamos a darle la oportunidad de que aquí estas hojitas se pongan más gruesas. Está bastante etiolado, bastante separadas. Y pero aquí le damos la oportunidad. Yo pienso que si ella sigue creciendo, yo la separo, pero para el tiempo que la separe, ya estas dos habrán tenido suficiente raíz como para seguir ocupando el espacio. Y recuerde que aquí una tiene un bebé, esta es la que tiene el bebé, la que parece un guayito. Le voy a llamar Echeveria Guayo. Vamos a enseñarles dónde la voy a colocar. Ok, mira, aquí me parece que es un muy buen lugar porque van a tener por lo menos unas 3 horas de sol en la mañana. Entonces nos vamos despidiendo desde mi jardín en el balcón. Espero que ese video les haya ayudado mucho. Sigan apoyándome. Hay varios otros videos que les pueden interesar. Ya les recomendé unos cuantos. Los espero.